Postrado ante ti.
adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Santo eres tú, Padre bendito, te alabamos, glorificamos en esta hora. Padre bendito, te agradecemos todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. A ti te exaltamos, te alabamos, te glorificamos, bendito Dios. La gloria y la honra es para ti, bendito Dios. Santo es Dios, santo es Dios, santo, bendito Padre celestial. Gracias Dios, gracias, santo es Dios. Tuyo es el poder, Cordero precioso, aleluya. Y adoramos, maravilloso Dios Santo de la gloria. Tú eres el que vive y reina, Señor eterno y santo. Maravilloso eres, Cordero precioso, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Continuamos con. Hemos comenzado la semana pasada. Hoy vamos a concluir este mensaje. Amén. Dice Salmo capítulo 32, versículo 8. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Una vez más, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oramos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Te alabamos, glorificamos, exaltamos, bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios bendito y poderoso. Y es por esta misericordia que hoy nos presentamos delante de ti, mi Dios, para oír tu palabra, Señor Santo y poderoso. Esa palabra, Señor bendito y glorioso, que hablas a nuestras vidas. Te pedimos que abres nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor bendito y poderoso, nuestro corazón para recibir tu palabra, mi Dios. Que no solamente, Señor bendito y poderoso, Señor, quede en nuestro pensamiento, sino que podamos, Señor, atender a la voz tuya, mi Dios bendito y poderoso, y poder, mi Dios, cumplir lo que dice tu palabra, Señor. Mi Dios bendito y eterno, en tus manos estamos y sabemos, mi Dios, que solos no podemos, que necesitamos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, Señor bendito y poderoso, y de tu Espíritu de verdad guiándonos a toda verdad. Señor, que esta palabra se cumpla en nuestro corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, dice tu palabra, Señor. Así podamos andar conforme a tu voluntad, tu propósito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra, Señor bendito. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vimos hace 8 días, jueves, como cuando Dios llama a alguien, sobre todo en la vida de Moisés, no importaron las circunstancias en las que se presentó o en las que vivía. Dice la Biblia que Faraón había mandado a matar a todos los niños, todos los bebés, y Dios providencialmente lo guardó, lo cuidó, lo ayudó a crecer. Cuando él pensaba que las cosas se hacían en su voluntad, como él pensaba, como él quería, dice la Biblia que él fue a rescatar a su pariente, bueno, de su raza, dice la Biblia, y que lo defendió de un egipcio. Pero dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, su nación, sus hermanos, dice que le dieron la espalda y él tuvo que salir huyendo, dice la palabra de Dios. Por 40 años, dice la Biblia, que estuvo en el desierto, donde todo Dios lo confrontó, Dios le enseñó que las cosas no se hacen como nosotros pensamos, que las cosas se tienen que hacer conforme a la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Entonces dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Entonces Dios enseñó a Moisés al grado de llevarlo por 120 años que duró su vida,
hacerlo el hombre más manso de toda la tierra, dice la palabra de Dios. O sea, era el hombre más manso, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios que cuando le decían a él le decían, porque la Biblia dice, mira, por allá está profetizando un fulano de tal. Y a su propio escudero, su propio comandante, que era Josué, que le estaba enseñando, digamos, su propio discípulo, le dijo, ¿qué tienes tú celos de mí? ¿O tú vas a decidir por mí? Déjalos, dice, déjalos que profeticen. Quizá Dios escuche, cambie, transforme a las personas y de verdad Dios se glorifique. Déjalos, eso es lo que tratamos de que se haga en toda la nación, no nada más en uno solo, sino ojalá todos profetizaran, ojalá todos de verdad sirvieran a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces vemos un hombre humilde, vemos un hombre que sabe depender de Dios, vemos un hombre formado bajo la mano de Dios, aunque él quería hacer las cosas, Dios no le permitió, y cuando él quiso hacer las cosas, la Biblia dice que por ese acto, cuando él golpeó 2 veces la roca, la Biblia dice que Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces vemos un hombre sujeto en la voluntad de Dios, sujeto conforme al propósito de Dios. Entonces habrá muchas personas que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, muchos estaremos así, muchas personas estaremos así. Es decir, Señor, es verdad, difícil que yo quiera hacer mi voluntad, quiero hacer mi voluntad, pero Señor, por favor, sujeta mi vida, sujeta mi alma, sujeta mi corazón a tu voluntad. Y entonces nosotros nos negamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos habrá personas que de verdad quieren servir a Dios, quieren buscar a Dios. No son las personas que quieren ser conocidas. No, son personas de verdad trabajados por Dios conforme al propósito de Dios. Que dice la palabra de Dios, tenemos un Jeremías que le dice, ve a la casa del alfarero, y él obedece y va a la casa del alfarero. Ven para allá y va para allá. Un Isaías que dice la Biblia, vas a andar desnudo por cierto tiempo y vas a andar caminando, y él obedece a la voz de Dios. Un Ezequiel que le dice, habitas entre escorpiones, serpientes, dice la palabra de Dios, pero vas a tener que hablarles, y dice la Biblia que hasta lo enmudeció. O sea, el profeta mudo, dice la palabra de Dios, cuando yo te hable tu boca, tú vas a hablar, pero cuando la cierre, tú vas a callar, dice la Escritura. O sea, hombres negados a sí mismos, que Dios trabajó en sus vidas, trabajó en su ser, trabajó en sus corazones, trabajó en todas las áreas de su vida para que llegaran a ser lo que un día Dios quiso que fueran. Tenemos un José que todo hacía bien aparentemente, pero a pesar de que lo hacía bien, ¿dónde terminó? En la cárcel. O sea, él está en la cárcel, dice la palabra de Dios. Y él no puede entender, muchos no pueden entender cómo es posible que el justo vaya a la cárcel. Usted, si fuera a la cárcel y siendo justo, yo creo que lo primero que hace es reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me permitiste que viniera hasta aquí? ¿No? Ahora, escuche bien. Una cosa es que usted diga, Dios por cualquier circunstancia lo permitió, por culpas, por mentiras y todo eso, lo permitió ir a la cárcel. Bueno, dice usted, esto es obra de Dios. Pero oiga, usted está de revoltoso, de revoltosa, está metido con los grupos, está metido allá, está metido acá, lo llevan a la cárcel, no diga, es que Dios me trajo a la cárcel. No es cierto, es consecuencia de andar de revoltoso, ¿cierto? Entonces no confundamos las cosas. Pero ahora vamos a analizar la segunda parte del versículo, ahí donde estábamos, regrese, en el Salmo 32, versículo 9, dice la palabra de Dios. Oiga usted, porque la primera parte se refiere a una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, y David sabe que él quiere hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Él quiere vivir conforme al propósito de Dios, y él sufre, padece. Normalmente aquellos que padecen por causa de Cristo, la Biblia los llama bienaventurados, dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Bienaventurados los que sufren persecución por causa ¿de qué? De andar de chismosos, ¿no? Entonces, por causa de andar murmurando, ¿no? Bienaventurados los que por causa de Cristo, dice la Biblia, los persigue, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, note usted lo que dice el versículo 9 para que entendamos el otro lado. Ahorita vamos a examinar el otro lado. Dice la palabra de Dios, versículo 9, no seáis, ¿cómo dice? Como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ahora, dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
porque si no, no se acercan a ti. Aquí ya está hablando de una persona que tiene que ser sujetada, dice la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Dice, no seas como el caballo. ¿Por qué? Porque cuando él se encarrera, no hay nada que lo detenga. A menos que el freno que va entre la boca, cuando jala el freno, produce un dolor en el caballo y se tiene que detener para que no sufra ese dolor. Entonces habrá muchas personas, de hecho la Biblia dice en el siguiente versículo, muchos dolores habrá. ¿Para quién? El siguiente versículo. ¿Para quién? Para el impío. ¿Cierto? Entonces notemos que Dios llama porque es su voluntad llamar conforme a su propósito, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, Dios nos llama para ser vasos útiles, vasos de honra, donde Dios deposita de su Espíritu Santo para que nosotros de verdad comencemos a obrar, comencemos a trabajar en la obra del Señor, dice la palabra de Dios. Entonces Él nos llamó, no hay ningún problema. Vamos ahora al libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a hablar de un hombre llamado Sansón. Amén. Sansón, un hombre que desde el vientre de su madre, antes de que naciera, Dios ya sabía, lo había dado, lo había escogido. Amén. Dice la palabra de Dios, Sansón, el nacimiento de Sansón, Jueces capítulo 13. Dice la palabra de Dios así, le voy a dar lectura del 1 al 7, dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Note usted la similitud. Él dice en la Biblia que Dios lo escoge, Dios le dice a una mujer que prepare su vida, que se santifique en ese momento, en ese tiempo, porque iban a ser un niño que ella iba a consagrar a Dios desde su nacimiento, dice la Escritura. Ahora, la Biblia dice que había problemas, quizá no tantos como los que había en el tiempo de Moisés, pero había ciertos problemas, dice la palabra de Dios. Dios se revela a esta mujer, le dice: vas a recibir un milagro, porque la Biblia dice que era estéril, ¿cierto? La Biblia dice que Dios Él hace nacer, Él hace crecer, Él hace lo que Él quiera. Ese es su propósito, es su voluntad. Y Él puede dar, donde una persona es infértil, Dios puede hacerla fértil conforme al propósito de Dios. Ahora, dice la Escritura que desde niño ella tenía que cumplir ciertas cosas, que no iba a subir, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, aquí que concebirás, darás a un hijo. Por tanto, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, dice la palabra de Dios. O sea, era un niño consagrado, era un niño con un voto especial, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Manoah pide una confirmación, versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él?
Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que él le mande, dice la palabra de Dios. Dios no tiene problema en cumplir, en de verdad, confirmar lo que él va a hacer. Señor, que aparezca otra vez. A la voluntad de Dios apareció una vez más el ángel de Jehová. Ahora, si nos preguntamos quién es el ángel de Jehová, es una forma visible, porque la Biblia dice que estaban hablando con él. No dice que nada más oyeron la voz. La Biblia dice que le apareció, o sea, de una forma visible. El Dios que llama, el Dios que prepara los ministerios, es el mismo que se le aparece ahí. La Biblia dice, hablando en el libro de Corintios, que los dones los da el Espíritu. La Biblia dice que los ministerios, ¿quién los da? Cristo. O sea, aparece Cristo ahí. Y el Padre es el que da las operaciones, dice la Escritura. Entonces notamos que Dios aparece ahí, Cristo Jesús aparece para hacer señal, dice la palabra de Dios. Hay una señal, dice la Escritura. Entonces dice la palabra de Dios, el niño, versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu... ¿Vimos? No era cualquier niño, A veces menospreciamos y tomamos en poco. La Biblia dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en el pequeño, ¿cierto? La mujer cumplió, la mujer, dice la palabra de Dios, comenzó a guardar su vida para que el niño creciera, y ella inculcó a los niños, inculcó desde pequeño cuál era el camino a seguir. Por eso es que Manoah pregunta. Eso quiere decir que hay personas interesadas, ¿verdad? Personas que de verdad tienen que enseñar, tienen que educar, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. O sea, que cumplan su propósito, es verdad. Y el sello de que Dios está cumpliendo el ministerio, el llamado que Dios le dio a este hombre, es que deposita de su Espíritu Santo. Ahora, escuche bien. La Biblia dice que no se puede depositar el aceite nuevo en odres viejos, dice la Escritura. Sino en odres nuevos se deposita el aceite nuevo. ¿Por qué? Porque el aceite puede romper el odre viejo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Dios escoge a una persona, lo prepara para poder recibir la unción del Espíritu Santo. Está hablando de personas llamadas a un ministerio. A un ministerio específico, en este caso. La Biblia dice, él va a derrotar a los filisteos. Dice la palabra de Dios. La Biblia dice que se empezó a manifestar el Espíritu Santo de Dios. El problema es que al crecer, o sea, pasando el tiempo, al crecer Sansón, fíjese dónde empezó a tener la mirada. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos, dice la Escritura. Ahora, si usted piensa que habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, no tiene deseos, oh Señor, mi cuerpo está crucificado al pecado, yo vivo para Cristo, usted es un mentiroso. Porque el mismo Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado en todo. Entonces, el primer error que nosotros cometemos cuando nosotros somos llenos del Señor, no es que busquemos, no es que no busquemos o no queramos buscar la presencia de Dios. El problema que nosotros tenemos es que al no negarse a sí mismo, al no luchar, dice la palabra de Dios, no hagáis, no busquéis, no, dice la Biblia, no permitan que os sometan. O sea, que nosotros mismos no nos vayamos a que el pecado nos ate, el pecado, las cosas carnales nos aten, nos estén destruyendo, en lugar de nosotros pelear. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En lugar de nosotros pelear, nosotros comenzamos a consentir esas cosas porque pensamos que en todos son normales. O sea, todos nos pasan, es verdad. Esto va a pasar a todo, al más santo, al más puro, al más lleno del Espíritu Santo, le va a pasar igual que a la persona que no esté lleno. Es lo mismo. Entonces, cuando una persona identifica su vida, identifica las luchas que tiene, identifica de verdad, reconoce que hay luchas que hay en su vida, esas peleas, entonces una persona que reconoce va a correr delante de Dios, va a pedir a Dios. La Biblia dice, este pobre clamó, ¿cierto? Clama a Dios. El problema es cuando la persona se siente fuerte. ¿Por qué?
yo estoy lleno del Espíritu Santo. A mí nada me va a pasar. Ahora, la Biblia dice, recuerden que lo vimos hace un tiempo atrás, no recuerdo cuándo, pero lo vimos, dice la Biblia, que una persona soberbia es engañada. La soberbia de tu corazón te engañó, dice la palabra de Dios. O sea, una persona que se cree espiritualmente fuerte es una persona que está pronta a caer. Una persona que reconoce sus errores es una persona que los confiesa, y el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la Escritura. O sea, Dios primero nos habla para que nosotros podamos entender, dice la palabra de Dios. Ahora, note usted cómo habla Dios, dice la Escritura. Dice el versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Oiga la voz de Dios hablando a través de sus padres. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, las cristianas están muy feas. ¿No? ¿Estaban mejor quién? Las filisteas. Me gusta más las filisteas que las cristianas. Entonces, usted no comienza a notar que en la vida de Sansón, él obedecía cuando estaba pequeño quizá, pero había en su ser, había en su corazón ya una tendencia para apartarse. La Biblia habla que no deseches el consejo. ¿De quién? De tu padre. No te olvides de tu madre, dice la Biblia, ¿cierto? Los consejos que nos dan. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Qué diferencia hay? Si la Biblia dice que Moisés creció en el palacio, y Moisés en el palacio, ¿quién le iba a enseñar las cosas de Dios? ¿Quién se las iba a enseñar? Si él estaba en un lugar donde todo era inmundo, todo era impuro, todo era malo, estaba en Egipto, adoraban a otros dioses, hacían sacrificios a otros dioses. O sea, ¿cómo es posible que este personaje llamado Sansón está creciendo en la iglesia, está caminando en la iglesia, está viviendo en la iglesia, pero su corazón, cuando crece, comienza a dar muestras de que no quería sujetarse a la ley de Dios? ¿Se da cuenta? Los dos fueron llamados. Los dos eran hombres llamados por Dios. Los dos eran hombres escogidos por Dios. Sansón fue un hombre escogido por Dios, preparado por Dios. Depositó de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, en él. Pero el problema que nosotros vemos en personas llamadas es que muchos de nosotros, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llamó, crecemos en la iglesia, nos empiezan a enseñar, nos empiezan a educar, a mostrar la palabra de Dios. Nosotros comenzamos a devorar la palabra de Dios, a comer la palabra de Dios, a caminar en la palabra de Dios. Nosotros comenzamos poquito a poquito a crecer. Nosotros pensamos que en ese crecimiento ya somos mejor que los demás, ya Dios nos usa más que los demás, ya Dios se glorifica más que los demás, aunque nuestra vida yo es por la unción que tengo, es el poder que tengo, la autoridad que tengo. O sea, Dios me ha escogido. Poco a poco se eleva el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. O sea, va perdiendo el piso. Y usted ve personas que eran sensibles, que eran sencillas, que su humildad se conocía, de repente comienzan a cambiar. Ya no son los mismos. No está hablando de personas que no conocen a Dios. Está hablando de una persona que conoce a Dios. Y el problema es que muchos sabemos identificar cuando las cosas van mal. Este está en pecado porque está haciendo esto. Qué fácil se ve. Pero el orgullo, la soberbia, no se ve. Ya está después que produce el fruto. Sansón se sentía espiritualmente fuerte, porque se manifestaba el Espíritu Santo de Dios en su vida. Hay muchos que comenzamos a menospreciar las enseñanzas que un día alguien nos dio. La Biblia dice que mientras Jesús estuvo con sus padres, se sujetó a sus padres, obedeció a sus padres. Algunos pensamos que ya podemos hacer todo, pero la realidad es que no es cierto.
Todavía necesitamos ese consejo. Todavía necesitamos ese apoyo, esa ayuda. Todavía necesitamos esto de parte de Dios. Y la Biblia dice que es verdad. Mire, no es problema que usted diga de repente, hermano, no puedo con esto, no sé qué hacer con esto, ayúdeme a orar. Eso no es problema. Eso no significa que usted no es espiritual. Eso no significa que usted es una persona débil. ¿Cómo es posible que no puedas orar ni por ti mismo? No. Todos pasamos por situaciones así, donde el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vengan a orar conmigo, ¿cierto? No. El problema es que Sansón ya comienza a darse esas oportunidades. O sea, escuche bien, es que mira, Dios perdona esto, entonces puedo hacer esto, no puedo hacer. ¿Por qué? Porque es que yo soy ungido por Dios. Y hay muchas personas que tienen un pensamiento más o menos así: aguas con el que toque al ungido de Jehová, o dice, ay de aquel que se meta con un hijo de Dios. O sea, ese es un pensamiento donde se nota que no conoce a Dios, porque usted busca en la Biblia, busca a todos los que sirvieron a Dios, injuriados, maltratados, perseguidos, ¿cierto? O sea, sufrieron. Sansón no quería sufrir. Sansón representa al hombre que quiere las cosas rápido. O sea, yo quiero esto me gustó, se aferra. Una persona necia, dice la palabra de Dios, porque son necios. Su papá le está diciendo, no te conviene, Nisa no. Y Sansón, sí, que yo puedo, yo sé. Ay, hermano, mira, todavía no estás preparado para hacer esto. Sí puedo, y lo voy a hacer porque sí puedo. No, es que es necedad. Es necedad. Sansón representa a aquellos que se sienten espirituales y que eligen las cosas que quieren hacer. Sí, porque este sí es visible, este no es posible. Eso no, pero esto sí. O sea, lo que yo hago, lo que yo apruebo, lo que yo digo, esto sí lo hago. Lo demás no lo hago. ¿Por qué? Porque no representa esto. Entonces, escuche, a Dios hablando con Sansón, en el versículo que empezamos, es: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Pero aquí ya vio Dios, que ya lo conocía al Señor, que lo llamó y él sabe todas las cosas. A lo voy a tener que jalar, ¿ok? Y con freno, ¿cierto? Entonces note usted que habrá personas que Dios ha dado, por su gracia, nos llamó para algo específico, pero a no es el mismo que Moisés. El otro, a través del sufrimiento, comprendió. Pero mire, a través del sufrimiento comprendió el llamado de Dios. Pero hay unos que se caen, tropiezan, Dios los restaura, levanta, se caen, tropiezan, Dios los restaura, levanta, se caen, tropiezan, Dios los restaura, levanta. Siempre están cayendo en lo mismo. ¿Cierto? La Biblia dice: las mujercillas cargadas de pecado están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, dice la Escritura. Sansón comienza a mostrar, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Sansón comienza a mostrar las características de una persona carnal que quiere sujetarse a la ley de Dios, pero no puede. Y después, cuando no puede sujetarse, pues ya tampoco quiere. O sea, ya le da igual. Ya comienza así. Hombres, mujeres llamados por Dios, donde Dios quiso manifestar su poder, su autoridad, pero cuando les dijeron, tienes que obedecer, el camino es así. Entonces, como el camino es así y no les pareció, pues entonces, ¿sabes qué? Discúlpeme, pero no, yo no camino así, yo camino por acá, o sea, tomando su propia decisión. Es una persona carnal. El camino está trazado, dice la palabra de Dios, ¿cierto? El camino está trazado, no hay más. Pero no me acostumbro, no me ajusto a lo que el camino me dice. O sea, la Biblia nunca premiará, jamás premiará la desobediencia, jamás lo va a premiar, jamás. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto, ¿cierto? Pero su fin es camino de muerte. Ahora, entonces Dios, ¿qué pasa con este desobediente? Mire, en Moisés las cosas que le pasaron le ayudaron para bien, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudará bien. Pero en Sansón usted va a ver una característica. Cada cosa mala que él hace no sirve para él, no sirve para aprender él, sirve para fortalecer al pueblo de Dios o para salvar al pueblo de Dios. Entonces habrá personas que son edificación para la iglesia a costa de su propia vida. Y la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo, perder su alma? ¿Cierto? Pues note usted, dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, dice la escritura. Versículo 5. Versículo 4, perdón. Mas su padre, 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. A ver. Venía de parte de Dios usar a Sansón. Perdón, que Sansón le gustaran más las filisteas. ¿Puede usted creer esto? Explíqueme esto, ¿cómo está esto de que esto venía de parte de Dios? Imagínense nada más esto. Entonces, dice la escritura, estos más padres y su madre no sabían que esto venía de Dios, pero esta elección que Sansón tuvo, la elección que tomó, era para buscar ocasión contra el pueblo que estaba molestando al pueblo de Dios. Dice la escritura, regresamos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, las malas acciones de Sansón, él las convertía para salvar a su pueblo. La Biblia dice, de lo inmundo, de lo feo, él puede tomar lo precioso. Se puede sacar lo precioso de lo vil. Él puede sacar de una aparente maldición, él puede sacar una gran bendición para sus hijos. Dice la escritura, él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre, con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Se da cuenta? Ese es algo, la mayoría hemos crecido con esto. Dios no puede usar vasos sucios, ¿cierto? ¿Verdad que hemos crecido con esto? Pero aquí, entonces, ¿cómo conciliamos? ¿Cómo concilia usted en la palabra de Dios que nosotros decimos, Dios no puede usar vasos sucios? Bueno, entonces, ¿cómo concilia usted que Dios tuvo que usar a un adivino llamado Balaam para bendecir a su pueblo? ¿Cómo podemos usar eso? Ahora, no es que Dios no pueda usar la boca hasta de un burro, una burra, ¿no? Dice la escritura. No, es que Dios no tiene problema para usar a alguien. El problema, el uso, el uso constante de un vaso. Usted tiene un vaso preferido, por ejemplo, yo cuando voy a tomar agua, agarro un tazón así, un tazón que tiene 1 litro de agua. Difícilmente agarro los vasitos chiquitos. ¿Por qué? Porque yo tomo mucha agua. Entonces, como me gusta tomar agua, agarro el vaso grande. Y ese vaso es el que constantemente uso. A eso se refiere el Señor. La persona que Dios usa es constante. No usa una vez o 2 veces y lo desecha. Porque en el vaso que usted compra de los desechables, usted lo usa una vez, 2 veces, 3 veces. Pero después, ¿lo tira o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es para eso, no sirve. Entonces, el uso, Dios puede usar, es verdad, como algo desechable por un momento, pero usted después ve o escucha que Dios siguió usando a Balaam. ¿Lo usó? No me lo usó para bendecir a su pueblo, ¿cierto? Después, ya no lo vuelve a usar. Entonces, el punto principal a donde vamos es que Dios, en su gracia y en su misericordia, permite que Sansón
siga siendo trabajado. El Espíritu de Dios descendió sobre él y hubo un milagro, pero él guardó esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se justifican de las decisiones que toman, de los pecados que hay. Muchas personas que se justifican porque Dios me usa, y como Dios me usa, no tengo ningún problema. Yo no estoy mal, los demás están mal, yo no estoy mal. A pesar de que es evidente el estado, a pesar de que es evidente lo que está viviendo, lo que está pasando, muchos se justifican. ¿Por qué? Porque oré y Dios me respondió, porque dije esto y pasó, porque soñé esto y pasó esto. O sea, muchas personas comienzan a justificarse que son usados por Dios, y entonces como son usados por Dios, ellos no están mal. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Dios no puede usar a los malos. Ese es un gran problema. Un gran problema. Entonces, escuche bien, muchos pasamos a dirigir, muchos pasamos a predicar, y entonces no hay problema. Dios me usó, sentí la presencia de Dios, Dios me tocó. Sí, pero Dios también vio cuando estabas peleando con tu hermano. Dios también lo vio. No podemos negar esto. Dios vio también cuando dice, es que Dios no usó para esto. Sí, también vio Dios cuando te negaste a hablar, como esto no me conviene esto, entonces yo agarro esto, lo desecho, pero esto sí lo hago. Dios también lo vio. No puede negarlo, no puede decirlo. Entonces hay personas que se justifican así como Sansón, como Dios me usó, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, pero no es así. Escuche, no es así, porque la Biblia dice, el salmista David exclamaba, Señor, ¿quién podrá librarse de los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ocultos no quiere decir que me son ocultos a mí. Ocultos es lo que yo hice escondido, lo que yo hice cuando nadie me ve, lo que yo hice cuando voy en el carro, cuando voy en el camión, cuando voy en la combi, cuando volteo a ver cosas que desagradan a Dios, cuando pienso cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde usted se levanta, soñó algo horrible, espantoso, y usted lo tiene en la mente, lo tiene en la mente, lo tiene en la mente. En lugar de desecharlo, de reprender ese pensamiento, usted lo sigue guardando. Pues pasó, oró, Dios sanó, Dios hizo aquello. Ay, es que yo estoy bien con Dios. No, usted está en pecado. Pero el problema es que no lo quiere decir. Lo esconde. Son decisiones que a veces nosotros justificamos, como lo hizo Sansón. ¿Y a quién le gusta que le digan, estás mal? No, ¿cómo voy a estar mal? Yo estoy bien. No es cierto. No es verdad. Yo hice esto, yo hice aquello. Usted puede hacer lo que quiera, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Esta persona estaba ungido. Yo hablo con una persona, me dice, es que hoy me doy cuenta que me equivoqué. Eso es lo primero que debe entender la persona. Reconocer, me equivoqué. O sea, no es que todos hacemos bien, hermano. Es que usted es el único que hace bien las cosas. No es cierto. Yo también me equivoco. Usted también se equivoca. Seguimos siendo hombres. Y Dios es fiel. Que muchos de nosotros, Dios lo conoce. Hemos tomado el lugar indignamente. No me pasó nada. Estoy bien. Entonces significa que estoy bien con Dios. No, es la misericordia de Dios. Tan grande, Dios tan misericordioso. Porque si Él fuera, Él es un juez justo, pero si Él fuera un tirano, muchos estuviéramos muertos de aquí. Muchos. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? Poco a poco van perdiendo el temor de Dios. Poco a poco van perdiendo el temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. ¿Qué dice? Es el temor de Jehová. ¿Cierto? El temor de Jehová, el principio. ¿Quieres ser sabio? El principio del temor de Dios. Es que, hermano, nos justificamos en otras cosas antes que conocer que es un Dios que conoce todo, que sabe todo, que no nos va a engañar. A Él no lo engañamos.
Por el contrario, Él conoce cómo somos. Él sabe lo que somos. Entonces, hermanos, a veces el hombre desconoce la palabra de Dios, desconoce la escritura. Nos pasa lo mismo que David. Llega David, está en pecado David. Sí, mira, ¿para qué crees, David, que le agarraron el cabrito o el borreguito a esta persona y uno que tenía muchos borregos se los quitó? Y David, la Biblia dice que se indignó, ¿cierto? Se molestó así, a tal grado de decir, el que hizo esto es digno de muerte. ¿Sí o no? Y usted lo viera, ay, este rey David, qué persona tan santa, miren su enojo santo que tiene. Estaba en pecado. Está como otra persona que estaba ahí metido entre los discípulos de Jesús. Y Jesús ve que le echan, ¿cómo se llama? Perfume a sus pies. ¿Y qué dice esta persona? Ay, mejor lo hubiera ofrendado. ¿Cómo es posible que se desperdicie tantísimo dinero? ¿Quién era? Judas. Estaba en pecado, pero metiendo sus opiniones, ¿cierto? Entonces, ¿qué termino? La mayoría de los que opinan imponiendo, no una opinión que edifique, la mayoría de los que opinan imponiendo, están en pecado. ¿Se da cuenta? ¿En qué se justificaban? ¿Judas hacía milagros o no? O sea, si usted, ahorita viene Judas y se para aquí junto a mí, ¿cuántos milagros has hecho? ¿No? ¿Cierto? Yo estuve con Jesús y cada vez me voy haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Porque es verdad todo lo que nos diría. ¿Sí o no? La diferencia es que yo le diría, pues de dónde está, ya no va a poder salir. Y yo todavía tengo una oportunidad en el Señor. ¿Cierto? Entonces, note usted, muchos se justifican pensando como Sansón. ¿Cierto? Entonces, las cosas malas que le pasan a Sansón no son para que él se arrepienta. Al contrario, lo hace más necio. Aferrarse. Él puede. Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Paz! Se rompe todo. Sansón se volvió mentiroso. Dice la escritura, ¿cierto? Sansón era vengativo. Porque sabía que tenía la unción, el poder. Sansón, dice la palabra de Dios, mató para poder traer los vestidos en un enigma que dijo, dice la escritura. Sansón se convirtió en un burlador, dice la palabra de Dios. Y él cada día iba desechando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo hablando a su corazón. Hay muchos que Dios le ha dicho, le tienes que pedir perdón. ¿Y qué hace? No y no. Es que ya nos hablamos bien, entonces significa que ya estamos perdonados. Dios dio una orden. Tienes que pedir perdón. Simple y sencillamente. La Biblia dice, si viene tu hermano, me pesa, ¿qué dice? Perdónale. Dice la escritura así. Pero es que siempre me echa, que siempre me tira, el que siempre me habla, el que siempre me molesta. La Biblia dice, perdónale. ¿Cierto? Pero Sansón ya no oía la voz de Dios. Cuando usted deja de escuchar la voz de Dios, cuando deja de tener su comunión con Dios, cuando deja de tener esa parte vital que nos alimenta, que nos sustenta, que estar en oración, estar en comunión, Señor, límpiame, purifícame. A veces Dios permite que un canto toque su corazón y ese canto toca su corazón. Señor, es verdad, perdóname, es verdad, Señor, ayúdame. Es una realidad. Entonces el Espíritu Santo comienza otra vez a hacernos ver nuestra realidad. Él no va a decir, ay, hijo, qué siervazo eres, qué conocimiento de Dios tienes, qué tan grande eres. Dios no va a ver eso, a Él no le importa.
La Biblia dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No que yo tenga conocimiento, sino que conozca a Cristo. Porque entre más conocemos a Cristo, más nos parecemos a Cristo. Pero Sansón deja de orar. Sansón deja de escudriñar. Sansón deja de pedir dirección a Dios. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de pedir dirección a Dios, lo que sigue es el fracaso. Usted está jugando con la unción que Dios le dio. Está jugando con la salvación que Dios nos dio. Estamos jugando. ¿Y qué tal si hago esto? Yo creo que no es malo. ¿Por qué? Porque fulano lo hace, sutano lo hace y no le pasa nada. Entonces, como ellos, y eso que ya conocen de más tiempo, pues comienza a jugar. Y Sansón cae finalmente con Dalila. ¿Cierto? Descúbreme tu secreto. ¿Cuál es el secreto que tienes? Mi secreto es que si me ataran con 7 cuerdas nuevas y esto, entonces voy a perder mi fuerza y el Espíritu de Dios se va a alejar de mí. Dice la Biblia que lo ataron, ¿verdad? Ahora escuche bien, porque la Biblia dice que lo ataron. Sansón está viendo que Dalila lo ató, ¿sí o no? Entonces, él sabía que le quería hacer daño. Pero a pesar de todo, seguía con él. Bueno, con ella, ¿cierto? Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. Dios conoce que eso que no puede vencer le está haciendo daño. Y usted sabe que le está haciendo daño. Pero seguimos aferrados. Aferrados. Si Dios mostrara en una pantalla lo que hay en nuestro corazón, ¿cuántos nos tendríamos que retirar avergonzados? ¿Cuántos? Porque Él nos conoce, otra vez, Él nos conoce. Y Sansón, no me dejes. O sea, con Dalila. A veces estamos aferrados con nuestro orgullo, estamos aferrados con la soberbia, estamos aferrados con el enojo, con la ira, con la altivez, estamos aferrados con todo esto. Nos aferramos a querer vivir así. A ver, no pasa nada, ¿ya viste? No pasó nada. Sigo siendo el mismo y no pasa nada. Mira, rompí las cuerdas. Una oración me liberó el Señor. Una oración y ya estuvo por completo. Ya, Dios mío, no me pasó nada. Porque Dios guarda los suyos. Sí, sigue jugando. Y la Biblia dice, no sea que nos deslicemos, o sea, nos resbalemos. Dice la Escritura. Eso que estamos haciendo, tarde o temprano, nos va a destruir. La Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿sabed esto? Vuestro pecado os alcanzará. ¿Cierto? Te va a alcanzar. Y finalmente, dice la palabra de Dios, le descubre todo su corazón. Y la Biblia dice que Dalila lo acarició, ¿hasta qué? Dormirlo. ¿Qué hace el pecado? Dormirte. ¿Y la unción? Es que la unción que Dios me dio es para siempre. No. Habrá momentos donde Dios permita que nos sintamos los más viles, los más solos, los más desamparados, los más angustiados, los más perseguidos. Habrá momentos que Dios permita así, para Él saber qué tú vas a hacer. Para saber si vas a correr tras Él. Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu espíritu, necesito de tu unción. O te quedarás dormido. Habrá momentos en la vida que Dios permite estas situaciones, como lo vimos con Moisés. Fíjese, 40 años con Moisés, 40 años, hasta que va al monte de Dios, ¿cierto? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, y el que tenía la unción de Dios, dormido en los pies de Dalila. La Biblia dice que
rompió el pacto. Y al romper el pacto, dice la palabra de Dios, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Cierto? Cayeron los filisteos y la Biblia dice, le quitaron los ojos. Y una persona que se le quitan los ojos, ¿cuándo va a volver a ver? Nunca más. Nunca más. Usted puede venir a mí y decirme, hermano, es que yo estoy ungido por el Señor, estoy ungida por el Señor. ¿Es verdad? La Biblia dice que Sansón está ungido. Es verdad. Pero si tú nunca entendiste tu compromiso con Dios, nunca entendiste tu comunión con Dios, nunca entendiste el camino de la obediencia, sigues jugando con el pecado, sigues jugando con la maldad, sigues jugando con la unción que Dios te dio, tarde o temprano te quedarás sin nada. Y la Biblia dice que lo metieron a un molino, lo mataron y comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Dice la palabra de Dios que su pelo comenzó a crecer otra vez, ¿verdad? Dando a entender una cosa, que usted es infiel, pero Dios, ¿qué dice? Permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. ¿Sabe qué pasó en la vida de Sansón? Él no se pudo perdonar. Dios era poderoso para aún sin ojos usarlo. Dios era poderoso. No iba a haber más, pero Dios era poderoso para usarlo, para cumplir un propósito. Pero ¿qué había en el corazón de Sansón? ¿Un deseo de qué? Venganza. Él hace su última oración. Señor, dame la fuerza una vez más para vengarme de mis enemigos. Uno buscaba la edificación de su pueblo, ¿cierto? Y otro terminó vengándose. La Biblia no registra una oración de arrepentimiento de Sansón. Muchos nos confiamos en lo que podemos hacer, en lo que hacemos. Es que yo sí oro, yo sí esto, sí aquello, lo demás. Recuerden, lo importante no es cómo inicia, lo importante es cómo va terminando, es cómo somos. Y ahí cuando usted te examina, cuando usted ve su corazón, usted puede decir, yo soy como Moisés. Dios sabe que soy como Moisés. He sufrido por causa de Cristo. Pero Dios conoce que la mayoría somos como Sansón. Dios nos habla, nos habla, nos habla, nos habla y nos sigue hablando. Antes de que venga Dalila y rompa el pacto que usted un día hizo con el Señor. Por eso hoy que tenemos vida, hoy te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dios nos ha hablado de muchas maneras, muchas maneras. Y llegará el momento de decir, o te alineas, o te alineas, o terminarás peor que Sansón. Póngase solos. A veces pensamos que Dios no nos conoce, pero Dios sabe perfectamente lo que hacemos. Perfectamente. La Biblia dice que en los posteriores tiempos iban a levantarse varones que iban a tener apariencia de piedad, pero iban a negar la eficacia por sus obras. Usted puede decir, yo soy una persona muy obediente a Dios, pero nuestras obras nos rechazan, nos condenan. Usted puede decir, yo soy una persona muy paciente y Dios conoce realmente lo que pasa. Hoy que nos acercamos a Dios,
Dios conoce las luchas diarias que tenemos. Por eso tenemos que clamar día tras día a Él. Ayúdame, ayúdame. Y oír la voz de Dios una vez más hablando a nuestras vidas. Isaías, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Yo sé que tú hablas, Señor, y tu palabra no vuelve vacía, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo sé que tú hablas específicamente, Señor, porque es un Dios específico. Y yo sé que tú adviertes a nuestras vidas porque hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, que nos hablas porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender, oh Dios poderoso, nuestras vidas. Porque, Señor, tú eres el que prueba los corazones, mi Dios. Es tu Espíritu el que nos hace entender, el que nos hace comprender. Ayúdame, que mi corazón no se desvíe, Señor, del propósito, Señor Santo, que tú has puesto para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, enséñanos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Eso es lo que dice tu palabra, Señor, para nosotros. Pero también dice tu palabra, Señor, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Porque nos has hablado en muchas maneras y no queremos entender, pero permite que tu Espíritu Santo ordene nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Es tu palabra, Señor. Para, Señor Santo y poderoso, no nos desviemos, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Como el Padre que ama a su Hijo lo corrige, así, Padre, corrígenos, mi Dios. Es verdad que duelen las correcciones, Señor, pero son necesarias para nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a entender que todo lo que tú permites es para que cada día nos acerquemos al trono de gracia, mi Dios, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Dios Todopoderoso. Te alabo y te glorifico porque tu palabra, Señor Santo y poderoso, hará germinar, mi Dios, llevará fruto y ese fruto va a permanecer, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, a tiempo y fuera de tiempo. Y yo sé que tú eres, Señor, el que toma control en nuestras vidas, Padre. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra hablada, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Asimismo, Dios, gracias por la ofrenda que se levanta, porque es bendición para nuestras vidas. Y de lo obtenido de tu mano, nosotros te damos. Por lo cual te bendecimos en el nombre de Jesús, porque tú eres el que suple todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque tú provees, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque al salir de este lugar nos llevas con bien, nos guardas, nos proteges.